Hoy día vamos a hablar de algunas cosas sobre medicina china, ¿cierto? Mi nombre es Luis Coña, soy licenciado en arte con mención actuación de la Universidad Arci y ahí estuve un par de años haciendo clases, fui profesor ayudante como 3 años de los módulos más relacionados con la parte corporal, Ya. de movimientos, algunos relacionados con danza contemporánea. Y yo de ahí empecé a tomar el gusto todo lo que tenía que ver con la terapia corporal, sobre todo. Porque obviamente esos módulos tenían un contenido bastante interesante de biomecánica, sobre todo. Ujú. De las teorías que abarcaba Meyerhold, de lo que habla un poquito Grotowski acerca de la expresión física corporal. Y de ahí yo empecé a irme al área de las terapias y el primer curso fue de Eutonía y Feldenkrais. Era Perfecto. bastante interesante ese concepto de la propiocepción o inteligencia kinésica, ¿cierto? Que o sea, es una dificultad bastante en un nivel social normal, ¿cierto? Sí. Lograr que la gente tenga ese proceso de autoconocimiento corporal, ¿cierto? O de inteligencia en el espacio, de cómo Ujú. está corporalmente. Y de ahí, sobre todo me interesó mucho el tema de Feldenkrais y descubrí que Feldenkrais se dedicaba mucho al judo. Sí, y desde ahí dije, qué interesante. Y ahí me metí, pero fui a otra instancia y empecé a entrenar Kung Fu. Ya. Y del Kung Fu, de este estilo Chow Fat que hay en Chile, ellos tienen una escuela bastante interesante y estaba relacionado con la medicina china, que fue una de las escuelas que surgió con este concepto de la medicina tradicional china, que la expandió y la profesionalizó también en Chile. Era la escuela latinoamericana y Perfecto. que tenía toda esta relación entre el Kung Fu y la parte de las terapias. Y ahí empecé a estudiar todos los cursos relacionados con medicina china, la parte de terapia manual, ¿cierto? Que ahí que sería más en relación con el masaje tuina, la acupuntura también y todos Ujú. los cursos relacionados. De todo eso me gustó mucho más la parte de terapia física Ya. y ya empecé ahí por esa área. Soy quiromasajista también, certificado por la Escuela de España. El año pasado terminé un curso de quiropraxia en el Instituto Oriental, Ujú. algunas técnicas osteoarticulares que son bastante interesantes. Y pues, soy profesor. Hace años me dedico, creo que hace 3 años estoy dedicado específicamente al área de docencia, terapias manuales. Entonces he hecho clases en Instituto Ayer, en Los Leones y en una escuela que se llama Kineva. Yo creo que esto de la medicina integral, de una visión integral de la medicina, para nosotros es algo muy nuevo. Yo creo que yo lo he escuchado en una especie de boom más publicitario hace unos Claro. 3 años más o menos, ¿cierto? Que se habla mucho de un trabajo multidisciplinario en el aspecto de la medicina, ¿cierto? Pero eso en la parte de la medicina china es de su base, ¿cierto? Sí. Que se trata al paciente de una forma integral. Entonces, no solo una sesión va a constar de acupuntura o no solo una sesión va a constar de masaje, sino que debiese ser lo más integrativa posible porque el paciente también es un ser particular. Entonces, no es que tratarlo solo de una arista, sino que evidentemente quizás sea más eficaz tratarlo desde varias. Claro, de la gran diferencia, ¿cierto?, con la medicina que nosotros consumimos como sociedad, es que la medicina china, como tú dices, como considera al sujeto como un todo. Si a ti te duele el hombro, no ataca el hombro, sino que ataca, en el fondo, qué te llevó a ese dolor del hombro, a diferencia de Claro. acá que nos ven el hombro y nada más. Entonces, por supuesto que es una visión completamente distinta y que tiene tantos años de evolución y que vamos a Sí, conocer un poquitito de qué se trata y cómo nos puede ayudar, ¿cierto?, en estos tiempos. que realmente cuando uno entiende un poquitito las bases de la medicina china, también comprende una diferenciación social y cultural, sobre todo a nivel de la salud. Y aquí nosotros no lo tenemos. Y aquí en realidad lo que está pasando ahora es el mejor ejemplo de que no lo tenemos. Y desde ese punto de vista, la medicina china, por lo menos de lo que yo he valorizado más que nada, es una medicina con un objetivo de prevención. Aquí nosotros obviamente lo utilizamos mucho más en el área terapéutica, o sea, cuando el paciente está enfermo, ¿cierto? Cuando llega con Ujú. una enfermedad o llega con algún problema, molestia, X motivo de consulta, ¿cierto? En vez de trabajar desde un camino que es de la prevención de la enfermedad, ¿cierto? Entonces,
ya bajo ese énfasis, bastante diferente el tratamiento que también tenemos que hacer y el camino obviamente puede ser más largo. Preguntando. Acá estamos acostumbrados a acudir a consultar, ¿cierto? Cuando ya nos duele algo y no Ujú, para en el fondo mantenernos sanos. ¿No? Ahí dice, claro. profe, ¿es verdad que la leche hace mal para las articulaciones? Quiero corroborar esa información que me dijo un médico chino. Hay bastante arista en esa información acerca de los lácteos. La parte más naturista, que o quizás un poco más extremista incluso de la parte naturista, es que dicen que obviamente toda la parte del lácteos, azúcar, la sal, lo equiparan con esas tres ejes de una pirámide que puede estar relacionado a incluso enfermedades y condiciones tan graves como el cáncer. Sin embargo, obviamente se necesita estudio con mejor profundización, es decir, el cuerpo necesita también las propiedades que da la leche. Lo ideal quizás, por ejemplo, a los niños, sino que varias personas de esta generación han salido con alergia a los lácteos. Mi hija salió con alergia a los lácteos, Mm, con alergia alimentaria, específicamente a la parte de la lactosa. Y ahí hay que investigar un poquito más de las propiedades o cómo se ha generado quizá una baja de las mismas propiedades de los alimentos. Es bastante complejo para yo, desde mi especialidad, decirte no deja de consumir leche. La leche va a tener algunas propiedades. Probablemente, quizás en cierta edad te va a servir mejor la leche de un origen quizás más vegetal que quizás ujú. de un origen animal, pero yo desde mi área no te podría aseverar eso. Lo que dice la medicina china desde el punto de vista más antiguo es que se pudiese considerar la leche como un factor relacionado con la flema. ¿Ya? Y la flema tiene que ver con procesos de enfermedad que pueden tener relación con el vaso, el estómago, justamente, pero que te haga malas articulaciones, y ahí estamos hablando de otra área, una área más de artrología, entonces no se pudiese yo decir si deja de consumir leche y te va a mejorar el problema articular. Hay otros puntos, hay varias aristas que hay que estudiar de ese caso. Si tú me lo preguntaras a mí en una sesión, yo tendría que ver la parte muscular, la parte osteoarticular, la parte de artrología para ver por qué esa articulación está mal. Y después especificar si la alimentación es justamente el género o el germen de por qué tenga un problema articular esa persona. Desde que inició la pandemia estoy experimentando muchos dolores de cabeza. ¿Qué podría ser en puntología? Pienso que es por ansiedad. Si ella lo determina, eso es súper importante en la medicina china también, es determinar el origen, ¿cierto? De por qué tengo cefalea, por qué estoy generando cuadros de cefalea. Algunas personas, algunos pacientes van a determinarlo de manera, ¿cierto? Y otros que el camino del terapeuta, ¿cierto? Es general y determinar por qué se generó esa cefalea para también que el tratamiento sea mucho más puntual. Nos falta información, yo le puedo dar lo que pudiese trabajar serían algunos puntos relacionados con el meridiano del vaso, del estómago, si está relacionado con la ansiedad o preocupación o sobrepensamiento. Como vaso 6 que es súper bueno, que es uno de los puntos maestros que nosotros tenemos. Vaso 6 tenemos que ir a la parte interna de la pierna, ¿cierto? Vamos a ver la prominencia del maliolo interno. Y tenemos que contar tres chum. ¿Qué son los chum? Porque ese o kun o zum, como sale en el libro. Eso es una medida anatómica proporcional a cada cuerpo. Y cuando a ti te dicen el punto está a un chun, a tres chun, a un chun y medio, el X número de chun se está refiriendo a una pulgada, pero del paciente. Y ahí eso es un error que a veces se comete mucho, que para buscar puntos en digitopuntura, en acupuntura, que buscas la medida anatómica de tu mano. Claro. Si yo soy una persona baja, ¿cierto? De un metro 60 y algo y me toca un paciente de 2 metros 10, no voy a tener la misma medida. Entonces, es súper distinto. Entonces, el punto que yo creo que voy a trabajar realmente no es ese. No es ese. Ujú. Entonces, tengo que tener siempre generar una proporción con la medida del paciente, del pulgar. Tres chun, en este caso, estamos refiriéndonos a 4 dedos, sin contar el pulgar, y luego me aproximo a la prominencia del mayolo interno y de ahí voy a encontrar los 4 dedos, que Ujú. serían tres chun. Y Ya. una vez que yo encuentre, es como buscar un tesoro, mucho buscar un punto, porque aquí me da las indicaciones, paso a paso hasta encontrar la X, ¿cierto? Que sería el tesoro. Y voy a acercarme a la zona. ¿Dónde está el punto? Donde tenga mayor sensación de sensibilidad. Eso es súper importante a la hora de buscar puntos. Yo siempre estoy tratando de subir como tips de puntos para que las personas se puedan hacer automasaje, que hay puntos que van a ser súper fáciles de hacerse esos tratamientos, pero hay que encontrar bien el punto. Y para eso, después de que yo encuentre esta área, voy a buscar una sensibilidad en la presión.
en una palpación de una carga media, donde sienta mayor sensibilidad, el punto está ahí. Eso en acupuntura obviamente se siente mucho más porque estás trabajando con una aguja. En la parte Claro. de trabajo manual, es una sensación que a veces el paciente la puede percibir, otras veces no. Y tiene que ver con eso, la sensibilidad. Eso se llama arribo de chi en acupuntura. Y el arribo de chi es cuando tú realmente lograste encontrar el punto y vas a sentir signos o síntomas relacionados con calor, adormecimiento, hinchazón, irradiación, muchas veces sientes. Ajá. Si tú tocas un punto en el pie, por ejemplo, y vas a sentir que se irradia hacia la pierna, y a veces coincide que esa irradiación es el mismo recorrido del meridiano que tú tocaste y que sube Ujú. o irradia a distal o se aproxima. Sin embargo, yo siempre trato de hacerle entender a los pacientes, y más que nada a los alumnos, que más que dolor tiene que sentirse una sensibilidad especial cuando uno toca el punto. Si yo digo que tiene que sentir dolor una persona, todo el umbral de dolores son distintos. Exacto. Imagínate, Sí. imagínate una persona que tenga un umbral de dolor muy alto, ¿cierto? Que se siente como un Chuck Norris, que tú le vas a hacer Mm. la técnica, y el paciente no me duele, no me No duele, siento no me nada, no duele. siento nada. Entonces, al final va a ser un desgaste para los dos. Pero en cambio, si tú le indicas al paciente, entonces siempre yo hablo de sensibilidad. Cuando se sintió una sensibilidad, ahí está el punto y ahí yo me voy a hacer el masaje. ¿Ya? Ujú. Y el masaje en casa es súper fácil de hacer, es con el dedo pulgar, de manera muy efectiva. También pueden utilizar otros elementos para hacerse la técnica de punción. Y generalmente a veces uno encuentra cositas de madera con una punta redonda, Ujú. obviamente. También se puede hacer el masaje con esa zona. Y eso, yo creo que paso 6 es un buen punto. Y el otro ya serían puntos localizados para la cefalea, dependiendo en qué zona del cráneo, ¿cierto? Se genere. Si está relacionado con ansiedad, probablemente sería un buen punto del estómago 8, que lo podríamos encontrar a 4,58, que estos serían 3, 4,5, y generalmente está siempre en la famosa, coloquialmente se dice la entrada, o sea, y aquí voy a encontrar el punto y tendría que después palpar donde tenga mayor sensibilidad. Por ejemplo, aquí yo siento más y ahí voy a hacer la técnica de presión. Y para las que son las cefaleas que son más orbiculares, Ahí tenemos un punto que es Quintán, que es bastante interesante, es un punto que está Yang, que está al final, ¿cierto? En esta pequeña depresión que se forma al finalizar la ceja, ya que es bastante. Y hay un punto ¿ya? que nace del meridiano del estómago, que estaría justo, que se ocupa mucho como un punto extraordinario, que voy a hacer una línea imaginaria de la pupila. Y ¿Ya? aquí voy a encontrar el punto, tanto ¿Ya? acá y como en la zona superior. Y se hace en el mismo lado del dolor. Es bilateral. Todo esto, Ah, ya. este mundo, es bilateral, entonces no Bilateral. tengo que trabajar los dos lados, por una relación energética también. Entonces, Perfecto. cada vez que se hace acupuntura o se hace el digitopuntura, se trabaja bilateral en el cuerpo del paciente. Ujú. Hago con los puntos que encuentro al lado, el izquierdo y el derecho. Siempre muestran este punto para los dolores Jebú, de cabeza. Jebú, ¿Sí? intestino 4, intestino grueso 4, Jebú se llama el nombre en chino, eso tiene una traducción como el Valle de la Convergencia. Es un punto bastante utilizado para dolores de cabeza, para cefaleas, también puede servir para insomnio, incluso para problemas faciales, porque el meridiano del intestino grueso, que sería similar a este, llega hasta el nivel del rostro. Por eso tiene una implicancia cuando hay el dolor de cabeza, porque el recorrido del meridiano llega a nivel hasta facial. Ujú. Y ese punto, ¿cierto? Que está acá, también se pudiese trabajar, ese está entre el primer y segundo metacarpiano. ¿Dónde encontrarlo? Hay un tips bastante interesante, porque el detalle cuando tú lees el libro de medicina china es muy descriptivo, y a veces si no manejas términos de anatomía te vas a perder en buscar el punto, ¿cierto? Si lo quieres buscar por ti mismo. Es mucho más sencillo de entender que una vez que yo junto el primer y segundo metacarpiano en la prominencia más alta de la mano, luego hago la relajación, pero más cerca del segundo metacarpiano, ahí voy a encontrar intestino grueso 4. Perfecto. ¿Ya? Una cosa es encontrar un punto, que ese sería el primer paso, sentir la sensación de la compresión, y luego de presionar el punto hay un protocolo específico para hacer el masaje. Si yo quisiera bajar la energía, ese punto, en un caso de cefalea, yo quiero bajar la energía, ¿cierto? Quiero relajar ese exceso de energía que se representa en un dolor de cabeza. Y si yo quisiera tonificar esa energía, hay otro protocolo de masaje también. Ya, Ya. sin embargo, la presión tampoco no va a ser menos, ¿cierto? Aquí yo creo que también hay un punto que llega a que todo suma. ¿Es cierto que este punto está contraindicado en embarazadas? Sí, hay puntos, por eso es importante también entender la materia de manera global, ¿cierto?
como todo, más técnica manual, técnica de terapéutica, va a tener contraindicaciones. La técnica que a ti te diga que esta técnica no tiene contraindicaciones, hay que sospechar un poco. Y ese punto habla de que, y otros puntos más, que Ujú. están contraindicados para embarazo, pero más que nada también hay que entender que cualquier técnica manual va a estar contraindicada en los primeros 3 meses también. Primera semana de los 3 meses no se debiese hacer tantas, o con mucha precaución, quizás con algún profesional que sepa y maneje bien, sobre todo el proceso de embarazo. El automasaje es lo que primero uno tiene en la mano, es así, así Ya, sí. de literal es, ¿cierto? Sin embargo, también hay técnicas, ¿cierto? La medicina china hay que entenderla como un sistema global, más que una disciplina. O sea, decir que la medicina china son solo los puntos está equivocado. La medicina china en realidad es un sistema, por eso yo creo que es un sistema cultural, social, en referencia a la salud de la persona. El masaje, es la acupuntura, es la fitoterapia, que aquí nosotros quizás no la manejamos eh, tan profundamente como se maneja en China, que realmente conocer la parte terapéutica de hierbas, plantas, es un mundo allá, ¿cierto? Como empezó la parte de la farmacia también. El tai chi, el qigong, son técnicas que uno también pudiese estudiar, ¿cierto? Generar y desde ahí poder ayudarse mucho. Eso es parte también del sistema de la medicina china, técnicas estilos de kung fu van a estar relacionados con la medicina china. Realmente, por eso este sistema tiene ese objetivo de prevención, ¿no? De que si yo entiendo y me educo, ¿cierto?, de frente a un sistema específico, voy a tener mayor herramienta para prevenir enfermarme. Y si yo quiero prevenir, entonces me quiero mantener en buen estado, ¿ah? En buen estado, entiéndase, física y mentalmente, emocionalmente y todo. ¿Qué conductas debería manejar, tener, considerar? Eso primero, eso es súper interesante, ¿cierto? Cómo yo, a través de técnicas, puedo generar una mejor prevención de la salud. Y eso lo habla la medicina china en sus bases, y cuando es la diferenciación de lo que se entiende como un concepto que se llama chi, y el cuidado del chi o de la energía personal de la persona. Y eso es algo que nosotros no tenemos. Nosotros a nivel cultural, ¿cierto? Tenemos una visión de una persona bastante occidentalizado, y eso significa que elaboramos solamente dos puntos, que es el cuerpo y mente, ¿cierto? Y Sí. pensamos que si el cuerpo está bien, la mente está bien, y por consecuencia, si la mente está enferma, el cuerpo está enfermo. Esa es nuestra visión eso está desde Grecia, por eso que viene de Grecia esa visión. Y el origen es de eso, respondía a un canon estético bastante específico, muy poco aplicado a la parte de la actual. Pero sin embargo, aún hay cánones de esa época que se aplican hasta el día de hoy. La medicina china habla de un punto de vista contrario. Dice que la medicina china tú tienes que validarte por tres ejes. Y se divide el cuerpo y se valora el cuerpo en tres. Que sería algo que los chinos hablan que es el Chen, el Qi, que es la energía, y el Yin, que es el cuerpo. Eso sería como una visión de un cuerpo, ¿cierto? Con esos tres elementos está al revés. El concepto que nosotros no manejamos sería el chi. El chen sería para nosotros que está relacionado con la cabeza. El chen está relacionado con la parte de la cabeza, si yo lo quiero encontrar. Y eso tiene que ver con la mente y el espíritu. El espíritu también es parte de la salud mental de una persona. Entonces yo puedo tener toda mi parte conectiva súper bien, ¿cierto? Pero sin embargo, si mi espíritu está enfermo, va a tener alguna característica también en el funcionamiento normativo de la salud, ¿cierto? Y, por ejemplo, el alumno me pregunta, ¿cómo eso? Imaginemos a alguien quizá en un cuadro depresivo, ¿cierto? Que tiene todo su forma, ¿cierto? Conectiva, ¿cierto? Sabe que el sistema nervioso está funcionando de manera bien, le manda las órdenes correspondientes al sistema periférico, el cuerpo se mueve de la manera más normal, pero la parte del espíritu de la persona es la que está con alguna problemática. Y el otro está relacionado con el yin, y el yin está relacionado más con la parte del cuerpo físico y de la vitalidad de la persona. Y la vitalidad ¿Ya? de la persona también tiene ciclos que cumplir. El que más interesante para nosotros como un factor distinto es el concepto del chi, el concepto de la energía. Nosotros no tenemos un cuidado de la energía como lo presenta la medicina china, como más que incluso la parte oriental. Toda la cultura oriental tiene un valor bastante interesante el concepto del chi. Esta cultura oriental sí respeta bastante esa consideración del chi, de la creación y de la energía. Y la energía nosotros, desde nuestra forma de sociedad,
de estilo de vida que tenemos como sociedad, no la tenemos mucho. Y esa es la primera premisa que nosotros debiésemos rescatar para poder considerar el trabajo de la salud. Tenemos siempre el concepto del chi universal, lo que hablan los chinos hace más de 4.000 años de antigüedad, dependiendo del libro. Ellos dicen cómo se forma el chi de la persona. Y uno tiene que ver con el chi prenatal o chi relacionado con la herencia que te dan tus padres. Y eso es el que se genera durante el proceso de embarazo. Y que los libros hablan también que es una primera etapa donde se dice cuidar mucho este ser que se está creando. Ellos hablan que la energía yang te la dan tus padres, la energía yin te la da tu madre, tiene que ver mucho con la parte de la fecundación, ¿cierto? Y ese proceso primero es el que más cuidado se genera, ¿cierto? Porque si hay algún problema de la energía de la persona durante la gestación, obviamente ese problema pudiese acompañar a la persona durante el largo de su vida. ¿Ya? Y el otro, que obviamente que nosotros somos los que nos podemos hacer cargo, el otro no tenemos mucha habilidad, ¿cierto? En ese caso, es el chi adquirido, el que uno va adquiriendo día a día, día a día. Y eso está relacionado con algo que se llama Song Chi o Zeng Chi, dependiendo del libro, que tiene que ver con el chi de la respiración. Ese ¿Ya? es el primer eslabón, para que tener una buena energía, ¿ya? Es el chi de la respiración. Y desde de ese punto de vista, el chi hay que entenderlo que no solo lo tenemos las personas, cualquier ser vivo tiene chi, o sea, cualquier ser que Sí. necesite respirar tiene Ujú. energía. La respiración, que aquí viene lo difícil y complicado, sobre todo nosotros para la gente de Santiago, tiene que ver también con la calidad y la cantidad. Todo Ya. lo que tenga que ver con relación con el Song Chi o Sang Chi, el chi de la respiración, va a tener que ver con esos dos puntos también. ¿Cómo es la calidad del aire que respiro? Entonces, si la calidad del aire que uno respira ya es mala, probablemente tu porcentaje de esta energía pectoral, esta energía de respiración, también no va a ser buena. Y el otro que tiene que ver con la cantidad. Y en la cantidad, en la medicina china se pudiese referir a la parte de la actividad física. Existe mucho y se pueden ver en películas, en documentales, el kung fu o el tai chi dentro de la construcción de la sociedad, en la parte educativa, ¿cierto? O sea, desde el Sí. colegio está esa instauración. En cambio, nosotros tenemos de nuevamente esa dificultad que la actividad física como que no está valorada. Pareciera que se niega un poco el concepto de la actividad física que dentro de la formación del chi es vital. El otro concepto con el que se forma el chi es lo que se llama, en algunos libros sale como gon chi, y se llama es el chi de la alimentación. Entonces, la Perfecto. alimentación tiene que ver también con la creación de la energía de la persona. Y volvemos entonces a generar esa clasificación de la calidad de los alimentos y la cantidad de los alimentos. Y ahí nos topamos con un eslabón también bastante complejo a nivel del sistema, ¿cierto? Porque una persona de manera particular puede tomar la decisión de mejorar eso, que esa es la idea, que si ojalá alguien logre ver este directo y sepa esta información que es tan antigua y que hasta el día de hoy repercute como si fuera una coincidencia, ¿cierto? De cómo se puede mejorar la energía y que está relacionado con el estilo de vida. Ojalá que después de todo este proceso complejo, ¿cierto? Pudiésemos tomar en mejores cartas en el asunto a través de algo, de alguna acción. Ujú. Los chinos hablan que la alimentación va a estar basada primero en la cantidad, ¿cierto? Y es una forma matemática bastante macra, ¿cierto? Si yo quisiera ver, si yo como mucho más calorías de las que gasto, obviamente el cuerpo lo va a repercutir. Balance Y, energético positivo, sí, por supuesto. y el otro tiene que ver con la calidad de los alimentos, que lamentablemente pasa incluso por un nivel social también la calidad de los alimentos, ¿cierto? Sí. Dependiendo de qué aristas sociales de uno, va a tener mejor acceso a mejor alimento o no. En esas dos características, y eso es una sumativa que hablan los chinos. Si yo tengo un buen song chi, o sea, una buena calidad de la respiración, una buena energía respiratoria, y tengo una buena energía de la alimentación, o en algunos libros sale como gong chi, mi sumativa total es que yo voy a tener algo que los chinos llaman wei chi. Eso se escribe W-E-I chi. Y el wei chi es lo que nosotros se traduce como el sistema defensivo, y que nosotros hablaríamos como el sistema inmunológico, claro, Ujú. en el presente. Es decir, que netamente de lo que hablan los chinos hace 4.000 años de antigüedad, el sistema defensivo va a estar vinculado directamente con el estilo de vida de la persona. Si el estilo de vida de la persona no representa, ¿cierto? Esa calidad del respiratoria y esa calidad de alimentación,
probablemente tu sistema defensivo también va a ser bastante malo y bajo. Y el sistema defensivo o el Wei Chi que hablan los chinos siempre está en pugna, siempre está en una lucha constante, ellos hablan, con un factor que se llama el Chie Chi, que a veces esos tienen una traducción como el chi malvado, el chi demoníaco, depende del libro. Y esos son los factores patógenos, o sea, las posibles causas de lo que tú te puedes enfermar. Si tú Ujú. tienes un buen sistema defensivo o un buen weight, si tienes un buen escudo para defenderte, probablemente la persona se va a enfermar menos. Exacto. Y eso va a conllevar, ¿cierto? Que ese es el origen un poquito de la medicina china, a mejorar de manera preventiva. Si yo tengo menos enfermos, también mi sistema de salud no va a estar colapsado constantemente. Voy a trabajar siempre con personas que tengan una sintomatología moderada, una sintomatología leve, que estén en fase aguda, por ejemplo. A Ujú. diferencia de lo que nosotros vivimos como sistema, que es todo lo contrario, ¿cierto? Nosotros no valoramos esos pasos previos. Y es lo que nos pasa quizá a todos los terapeutas, ¿cierto? Que probablemente nos va a llegar un paciente quizá cuando el dolor sea tan profundo y ya está en un cuadro de grave, ¿cierto? Un cuadro crónico, perdón, y ahí Exacto. recién la persona empieza a hacerse el tratamiento. Eso es un margen básico de lo que habla la medicina china dentro de las primeras páginas. Si uno lee las primeras páginas del libro de medicina china, te encuentras con ese mundo que es tan antiguo y que hasta el día de hoy tengo una coincidencia, para mí fue bastante interesante Sí, cuando era estudiante absoluta. empezar a entender ese punto de vista de la energía. Y eso de alguna manera también te aterriza con respecto a lo que muchos creen que la medicina china es como, como etérea, como no, Sí, es otra cosa, es, no sé, como, y no, no, es súper atingente y es súper en el fondo traspasable, por decirlo de alguna manera, a lo actual, a lo que se plantea, a los hábitos que deberíamos tener. Sé que cuando una persona tiene pena, tiene tristeza, se afecta como el área del pulmón y también es más propenso como a contraer alguna enfermedad, generalmente de tipo respiratoria, no siempre. claro. Por eso a lo mejor te lo plantean. Sí, el pulmón está relacionado con los cinco elementos y está vinculado con un elemento llamado el metal. El metal vincula al pulmón y al intestino grueso. Cuando se habla de los cinco elementos son una clasificación, primero, de la personalidad y la morfología de una persona, que implica una característica específica de alguien de pulmón, ¿cierto? Cómo es una persona que tenga más relacionado con ese elemento y por consecuencia de esos órganos, de la emoción relacionada con el pulmón, que es más que la tristeza y la pena, específicamente se habla de la nostalgia. La gente de Perfecto. pulmón es más vinculada con la nostalgia. Interesante lo que pasa con la gente de pulmón, viven como yo siempre lo explico como una especie de yuxtaposición temporal la gente de pulmón. O sea, la gente de pulmón siempre piensa que el pasado es mejor que el presente. Vive siempre en el recuerdo, en la nostalgia, ¿cierto? Todo tiempo pasado fue mejor. Fue mejor, eso es lo que dicen mucho, eso es una frase de pulmón, ¿ya? Pero lo que pasa con el pulmón, por eso está esa justaposición, que la gente de pulmón es muy intuitiva. Lo difícil es que la gente de pulmón no vive el presente. Están en esos dos polos. Y por eso se habla mucho de que son personas que conllevan mucha tristeza y melancolía, y que obviamente esa emoción puede gastar la energía del pulmón. Siempre se habla de energía, ¿cierto? No es que te dañe el órgano de manera específica, no es que si la persona se va a hacer una resonancia magnética va a salir, oye, sabes que tu pulmón está súper dañado, ¿cierto? El órgano le pasó esto, ¿cierto? No, es la energía del órgano. La energía por eso la energía es importante entenderla como un concepto básico del cuerpo. El cuerpo se mueve con energía. De hecho, si yo quisiera ver y hacer una comparación biológica del chi, que se crea a través de los alimentos y del oxígeno, es lo mismo que la célula. La célula también para que esté viva necesita oxígeno y necesita energía, necesita calorías también. Entonces Ujú. puede haber una similitud ahí en, entre esos dos conceptos, ¿ya? Pero por eso lo primero que siempre yo enseño es salir de esa premisa etérea del chi y valorarlo tal cual. Es decir, es la gran diferencia cultural que nosotros tenemos como a nivel occidental versus en la parte oriental. O sea, y de ahí Exactamente. uno empieza a entender todo, o sea, el masaje, la acupuntura, la parte de la dietoterapia con los alimentos, la fitoterapia. Entonces, no desde una premisa extremista en el sentido que esto es mágico, ¿cierto? Esto no es mágico, no tiene nadie, no tiene eso, tiene una relación bastante concreta con el funcionamiento del cuerpo. Cuando hablaste de la alimentación, la temperatura de los alimentos, que tenían mucha importancia a la hora de alimentarse. Sí, porque la temperatura está relacionada también con un balance que es el yin y el yang.
¿Ya? Y nosotros debiésemos trabajar siempre la polaridad contraria, ¿ya? Como buscar el balance, eso es lo que busca el yin yang. Se supone que una persona esté saludable, está sana, su energía yin y energía yang están también equilibradas, ya que este típico dibujo, ¿cierto?, de la esfera, con Ujú. un punto, ¿cierto? Pero cuando una persona se enferma, lo primero que se genera es el desequilibrio del yin yang. O sea, uno de los dos elementos que todos tenemos dentro de esta, como visión un poquito, esta energía yin yang. Entonces, si yo me enfermo, tengo dos características, para resumir todo, porque esto es un mundo atrás, ¿cierto? Pero tratar de hacerlo lo más didáctico posible, tengo dos aristas. Siempre debe haber un equilibrio. Entonces, si yo tengo una energía que está en exceso, tengo que buscar algún elemento que baje esa energía. Si yo tengo una energía que está en deficiencia, tengo que buscar algún elemento, alguna acción terapéutica que suba esa energía, cosa de ayudar a volver al balance del yin y el Y, yang. y entonces las mañanas, por ejemplo, al despertar, desayuno debería ser más bien algo más tibio, más calientito que me También va a depender levantara. también va a depender del clima. Si yo estoy en un clima frío, que a eso iba con esa teoría del yin yang, debiese Perfecto. comer algo más cálido, porque ahí hago el trabajo de equilibrar. Entonces, si estoy en una temperatura cálida, entonces el cuerpo quizás sí me acepte algo que sea un poco más de naturaleza fría. Ya, Lo otro por eso el yin yang puede ser muy complejo, pero es más fácil de explicarlo. Porque pues, si yo tengo a alguien con un problema de inflamación, ¿cierto? Tiene alguna patología musculoesquelética inflamada, que sabemos que hay dolor, hay calor, aumento de volumen, dificultad de movimiento. ¿Qué yo le voy a aplicar a esa persona con calor? ¿Le voy a aplicar más calor? ¿Le voy a mm, poner un infrarrojo? ¿O le voy a poner un guatero? ¿O le voy a aplicar frío para bajar la inflamación pensando que a lo mejor fue traumática y está reciente? Obviamente tengo que aplicar el opuesto, que sería el frío, para poder trabajar y volver al equilibrio. Y esta base pasa en todas las terapias, en acupuntura, en masaje, en fitoterapia, en dieta. Volver al equilibrio. El ujú. otro punto relevante es el horario, incluso que puede ser un tips más interesante que el concepto del desayuno. Los órganos que tienen relación con los meridianos, ¿cierto? Pasan por horarios, porque es lo que me está preguntando Minar acá, que el desayuno es importante. Y esa es una relación que en mucha ciencia también la validan, que los órganos tienen un horario específico. Y los chinos Ujú. dicen lo mismo, entonces tienen todos los órganos clasificados cada 2 horas. Entonces, cada 2 horas el órgano en ese horario tiene su mayor actividad en la energía. Y el horario del estómago justamente es de 7 a 9. Entonces, donde uno mejor pudiese digerir también los alimentos que está relacionado con la función del estómago es de 7 a 9 de la mañana. Y luego Ya. el compañero del estómago, en ese recorrido energético, sería el vaso, que sería el proceso de transformar y transportar esos nutrientes, que es de 9 a 11. Entonces, ese sería, dentro de este concepto de los meridianos y de la parte del horario energético, el horario más ideal para también elaborar la primera merienda. Lo que hay en medicina china es la dietoterapia. La dietoterapia también, siempre en la medicina china hay que entender lo que es uno de los objetivos principales, es el equilibrio. Entonces también la dieta se basa en tener un equilibrio, que la persona también se logre alimentar de esta pirámide alimenticia. Y lo que ven un poco ellos también se velan los 5 elementos, de que Ujú. cada elemento tiene un alimento específico, y que si a la persona le falta ese alimento tiene que comer el que va a generar la energía y así. Eh, es bastante difícil todo lo que tenga que ver con dietoterapia china y fitoterapia china, pues netamente primero a nivel de gastronomía, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos la misma gastronomía, no tenemos las mismas plantas tampoco que se genera Claro. la fitoterapia. Entonces eh, siempre hay que trabajar un poco con una especie de traducción, ¿cierto? De alguien que te traduzca, porque no vas a encontrar la misma materia prima para poder hacer los mismos alimentos que te ayudarían a potenciar cierta energía, potenciar ciertos chi, potenciar la energía de tal órgano, por ejemplo. Es un poco más complejo de llevarlo a cabo. Esa es una dificultad netamente del lugar, del contexto físico nosotros trabajamos. Desde el aspecto naturista, por ejemplo, lo que habla la gente de la fitoterapia, flores de Bach, se habla mucho que la gente se debiese sanar con el mismo contexto natural que tiene uno, con las mismas plantas o hierbas que crecen en el hábitat de uno. Es difícil sanarse con las plantas de otro lugar, De otro ¿cierto? lugar. Ujú. ¿Cierto? Entonces, ahí quizás sería más interesante investigar un poco el concepto de la medicina mapuche, cuando se habla un poco Sí.
Eso el trabajo, te iba a el comentar trabajo. que seguramente también hay hartos elementos. Yo soy una ignorante en el tema de la fitoterapia, pero sí asociarlo como a las plantas medicinales de acá.